Gra- Gracias por la música, Juan. Qué bendición fue escuchar este canto de hace muchos años. Ven a vivir, ven a beber. Hazme venir, hazme beber y hazme vivir en tu río, Señor. Y yo creo que pues está hablando acerca de la palabra de Dios. Y en esta mañana estaremos pensando en algunas cosas que tienen que ver con esta palabra gloriosa que el Señor nos ha dejado aquí, que pues a un grande costo, sin embargo con un poder enorme, en medio de gran debilidad de las personas, todos los creyentes que se han esforzado por llevar la palabra de Dios a costa de su muerte, de su sangre, sin embargo, la tenemos aquí y es la bendición en la que nosotros nos gloriamos, por la que nosotros caminamos. El Señor nos hace venir, nos hace beber, nos hace vivir de esta palabra por el poder de su gracia y de su Espíritu Santo. Oremos, hermano. Padre Santo, pues te damos las gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de pensar en tu palabra y especialmente en todo lo que sucedió, Señor, en estas dos cartas que hemos venido comentando, de primera y segunda de Tesalonicenses. Todo lo que vivieron estos hermanos, a todas las cosas que estuvieron sujetas, persecuciones y sufrimientos, pérdidas y muchas cosas más. Pero gracias, Padre, porque nosotros podemos ver precisamente en medio de tanta debilidad de estos hombres que pacíficamente enfrentaron tantos problemas, podemos ver tu gracia, tu poder, la manifestación del Espíritu Santo, obrando una transformación poderosa y una dedicación poderosa y una entrega poderosa a todas las verdades de tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, Señora, a considerar estos aspectos importantes, estas necesidades importantes que tú nos presentas en este capítulo final de 2 de Tesalonicenses. Dame claridad, ayúdame a decirles a mis hermanos lo que pues tú me has mostrado a través de la meditación en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues algo que es, perdón, ya me dio calor. Algo que es muy interesante de primera y segunda de Tesalonicenses es que son de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Muy al principio de su ministerio, él estuvo predicando en la zona de Galacia y después lo que se presenta como cartas que le envió fue las de Tesalónica, los de Tesalonicenses. A través de ir pensando en ellas y ir leyéndolas, es impresionante toda la verdad bíblica que a ellos se les entregó y una verdad que para ellos era muy clara: Cristo viene pronto y estaremos en su presencia y nos gozaremos con él. Y esto era algo que estaba muy presente en los hermanos de Tesalónica, que sufrían con gusto, con gozo, todas las persecuciones y sufrimientos a causa de la palabra de Dios, a causa de su fe. Recordamos que en el primer capítulo de 2 de Tesalonicenses, pues algo que la palabra nos hizo pensar fue en el justo juicio de Dios. Lo comentamos la ocasión pasada, en donde el Señor trae a la luz quiénes son sus hijos y quiénes son los que lo rechazan. Y cómo habla de las bendiciones para sus hijos a pesar del sufrimiento, y cómo habla del castigo para aquellos que rechazan la fe y que persiguen a los creyentes. Y vimos su poder, su dominio, su control. Él está en el trono y Él tiene todas las cosas en control. En cada sufrimiento, en cada injusticia, en cada situación adversa, Él está en control.
En el segundo capítulo pensamos en la importancia de confiar en Dios en los tiempos peligrosos. Y se acuerdan que pues, el apóstol Pablo les dijo a los hermanos, no se alarmen ni tengan miedo, porque en los últimos días vendrá días difíciles con la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, aunque esto se manifestará con gran poder del diablo, de Satanás, nos manifiesta, nos pone con toda claridad que no nos debe de preocupar esto, que no nos debe dar temor, porque Dios es todopoderoso, todo suficiente. Su doctrina nos lo enseña, que Él controla todas las cosas y que Él acabará con su palabra y con su presencia, con todo este mal en una manera, yo me atrevo a decirlo, sencilla. Él es el Señor. Todo lo demás está sujeto, subordinado a Él y nosotros estamos con Él. También esta carta nos recordaba que confiáramos en Dios, en su amor, en sus promesas y en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. En medio de toda prueba, en medio de toda situación, en medio de todo peligro, en medio de estas cosas que pudieran asustar al mundo, a nosotros realmente traerá bendición a nuestras vidas. Y todos los problemas que tú enfrentes, que yo enfrento, traen bendición, porque Dios está en control. Y si bien sufrimos las situaciones adversas, Dios está trayendo bendición a nuestra vida, a nuestro carácter, a nuestra persona, nuestra firmeza, nuestra fortaleza. Ahora, al llegar al capítulo 3, el apóstol Pablo les recuerda a los tesalonicenses dos necesidades importantes que no deben olvidar. Dos necesidades imperiosas en las que nosotros, o en las que ellos deberían enfocar su mirada, su atención en medio de toda esta situación que estaban viviendo tan difícil, tan adversa. Y es a lo que estaremos ahorita dedicando nuestro tiempo en este capítulo. Por un lado, nos presenta que debemos orar. Nos presenta la oración como una necesidad, pero específicamente pensando en la predicación de la palabra de Dios, en los predicadores y en la iglesia en general que predica la palabra de Dios. Y por otro lado, nos estará enseñando la importancia de obedecer la doctrina bíblica. Dos cosas, porque en medio de la presión, en medio de la tensión de las cosas del mundo, en medio de la tensión de la enemistad de Satanás y del mal y de los que se oponen, en medio de todo esto, para nosotros es importante recordar estas dos cosas: orar y obedecer la doctrina bíblica. Así que en estas dos cosas estaremos pasando los siguientes minutos: orar y obedecer la doctrina bíblica. En alguna ocasión estábamos algunos hermanos y yo platicando y llegamos a decir que muchas veces se usaba la oración como un cloche para no hacer, para no obrar, para no tomar decisiones y movernos en alguna dirección, en algún sentido. Y aunque pudiera haber algo de verdad en esto, que por miedo alguna persona ore y no actúe, sin embargo, no es una verdad en la que nosotros no es una verdad que nosotros debiéramos pensar que es algo efectivo. No es así. Nosotros necesitamos la oración. Así que pensemos, en primer lugar, en esta mañana, nosotros debemos orar. Y esto es lo que nos presenta en el primer versículo del capítulo 3, el apóstol Pablo, cuando dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros.
Así que la primera cosa que nosotros debemos hacer en relación con la obra de Dios no es actuar, sino orar. Y no es orar menos y actuar más, no, es orar. Si hay un mandamiento en la palabra de Dios que se nos presenta, es orar. Hay veces que yo mismo lo he pensado y a veces al platicar con hermanos, le digo, me vienen con un problema, tenemos este problema, esta situación, esta circunstancia, ¿qué debo hacer? Y cuando uno dice ora, como que hay una mirada de desilusión, como que todo el mundo quisiera una serie de referencias de qué hacer, un consejo, una indicación. Y pareciera que una indicación de ora es una indicación de no hagas nada. Pero hermanos, en este primer punto nosotros encontramos que esta indicación es la indicación poderosa de parte de Dios en donde nos manda que descansemos en Él y Él va a actuar. Cuando leemos esta porción y que dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, pues es algo que constantemente el apóstol Pablo pedía. En la primera carta se nos dijo de esa manera a los hermanos cuando les dice, hermanos, orad por nosotros. Y cuando vemos a los Efesios, dice, y oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, se necesita la oración para la predicación de la palabra de Dios. Así que orar por la predicación de la palabra de Dios. Yo creo que en este punto nosotros aprendemos algo muy importante de lo que pudiéramos llamar un secreto de oración. Orar por los predicadores, por los que enseñan, por los hermanos que testifican, que hablan de la fe en donde quiera que están, para que haya una efectividad de parte de Dios, porque nosotros no dependemos de nuestras habilidades, dependemos del poder de Dios. Y rápidamente aquí la palabra de Dios dice, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros que estamos predicando la palabra de Dios. Y yo me atrevo a poner a la iglesia, porque si algo tiene que hacer la iglesia es predicar el evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios por donde quiera que está la iglesia en cada uno de nosotros. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hermanos, estas dos cosas batallan muchas veces en nuestra vida, en nuestra alma, que la palabra de Dios corra en mi vida y sea glorificada en mi vida. Aquí se refiere a la obra o al efecto en las personas que iban a escuchar la palabra de Dios. Y aquí lo que quiere decir es que la palabra de Dios se propague con facilidad, ampliamente, rápidamente. Y por el otro lado, que se tenga en alta estimación. Y yo digo esta mañana, nosotros batallamos con estos dos principios importantes en nuestra vida, porque es muy fácil para nosotros, aún con tiempo en la fe, poner en nuestros labios como una especie de sello para no hablar acerca del Evangelio, batallando, compartir la fe del Evangelio a otras personas. De esta manera no corre, porque debe de correr. Y creo que esto es fundamental para nuestras vidas. Por otro lado, pues muchas veces la palabra no es muy estimada en nosotros. Y creo que principalmente lo vemos cuando hay muchas cosas que toman el lugar de la palabra y la oración. Hay muchas cosas que toman el lugar de la enseñanza, del aprendizaje de la palabra de Dios. En muchas ocasiones nosotros podemos poner el aprendizaje de la palabra de Dios en segundo, tercero, cuarto lugar allá, porque primero tengo que hacer todo lo que tiene que ver con mi familia, mi trabajo, necesidades diversas, y que esto queda en segundo término. Pero creo que nosotros debemos de, con toda claridad, tener una clara convicción de que la palabra de Dios debe correr en mi vida, a través de mi vida, y además tener una alta estima, tenerla yo en alta estima. Y aquí el apóstol Pablo decía, cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio, pues oren por nosotros para que
la palabra corra y sea glorificada. Y luego agrega el apóstol Pablo, así como lo fue entre vosotros. Cuando uno lee primera y segunda de Tesalonicenses, especialmente primera de Tesalonicenses, uno queda admirado de lo rápido del impacto, como hemos dicho. En menos de un año estos hombres estaban profundamente entregados a la palabra, a la fe, al evangelio, tenían con toda claridad el mensaje que habían recibido y que creían con todo su corazón y estaban sufriendo por él. Había corrido la palabra en medio de ellos y era glorificada porque ellos habían tomado la palabra como palabra de Dios. Ustedes han tomado las palabras nuestras como según es en verdad la palabra de Dios, les dice a los tesalonicenses. Y esto es sumamente importante, hermanos. La palabra de Dios tiene que tener un lugar importante en nuestras vidas. No podemos tenerla en poco. No debemos permitir que el mal, el mundo, las cosas que nos ocupan, nos hagan tener la palabra de Dios en un segundo lugar, en el sentido de la doctrina y de la enseñanza. Podemos tener la palabra en un concepto muy alto, pero si no la estudiamos, entonces en realidad la palabra de Dios no tiene un concepto especial en nosotros. Cuando dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Números 15:31, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este es un mandamiento y es una indicación, no es una sugerencia. Es un mandamiento que nos hace bien a nosotros. Es un mandamiento que trae a nosotros vida, trae a nosotros de plenitud del diario vivir, fortaleza cada día. Así que nosotros haremos muy bien en que la palabra de Dios esté en primer lugar, que esté en nuestro corazón, que tenga aprecio, estimación y que la compartamos sin pena, sin vergüenza, que la compartamos con otros en una manera natural, en una manera muy clara y definida. Entonces, la primera cosa que el apóstol Pablo nos dice aquí, que oremos por los que predican la palabra de Dios. Pero no es solo los predicadores, no podemos pensar en eso, también es la iglesia. De hecho, era lo que los tesalonicenses hacían. Ahora, siempre vemos la mano de Dios obrando cuando nosotros oramos. Y aquí lo que sigue en los siguientes versículos, vemos la obra de Dios, la gracia de Dios obrando en las personas. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el versículo 3, pero dice, bueno, pues perdón, y hay otra cosa más que pide el apóstol Pablo, que nos dice que oremos, y es que oremos para que sean, dice, y para que sean librados de hombres perversos y malos, que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Son entonces que la palabra corra, que sea glorificada y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Esta es toda la oración, porque la oposición a la palabra de Dios es una oposición constante. Cada vez que se abría una oportunidad para predicar la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, y muchos son los que se oponen. Hay una constante, Satanás se opone a que no lo hagamos. Puede infundir temor, puede infundir desaliento, puede ser que sintamos pena, pero estas cosas son un asedio constante de parte del mal y de la maldad de nosotros mismos. Así que debemos orar porque necesitamos el poder de Dios para que la palabra corra y sea glorificada. Y aunque haya la oposición de hombres perversos y malos, no tengamos temor y nos callemos, sino que continuemos en nuestra oposición de nosotros mismos, de temores en nuestra mente, de emociones en nuestro corazón. No permitamos estas cosas, pero no lo podemos permitir si no oramos. Necesitamos orar. Muy bien. Ahora sí, cuando nosotros oramos, Dios obra con su gracia. Yo creo que esto es casi una constante, es una constante
Es algo que siempre sucede. Yo oro y Dios actúa. Él actúa en su soberanía, de su manera. A veces me daré cuenta, a veces no me daré cuenta, solamente veré resultados, pero Dios actúa. Aquí nos dice la palabra de Dios de que el Señor hace cuando menos tres cosas que nos marca aquí el apóstol Pablo. La primera de ellas es que nos da firmeza y fortaleza. Dice, pero fiel es el Señor. Nosotros oramos y Él nos libra, ¿verdad? Hace que corra y la palabra corre y sea glorificada y nos libra de la maldad. Pero también hace algo en nuestro corazón y eso es, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Cuando nosotros oramos, el Señor nos dará la firmeza y la fortaleza para enfrentar estas situaciones que nos atemorizan y superarlas y actuar de acuerdo a la indicación de la palabra y a la indicación del Señor, y también nos guardará del mal. Porque aunque el mal nos hiciera un daño, como quitar la vida a alguien, aunque eso pasara, nosotros estamos guardados del mal. Nosotros no tenemos nada que temer. Entonces, fiel es el Señor que os afirmará y guardará el mal. La palabra de Dios y el Espíritu Santo llevará fruto en nuestras vidas. Y un fruto será esa firmeza ante las situaciones adversas. Luego dice en el versículo 4, un segundo asunto que nos ayuda a obedecer. Dice, fíjense ustedes, dice, fiel es el Señor que afirmará y guardará. Y ahora dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. La obra de gracia de Dios impulsará nuestras vidas con su gracia, dándonos y con su Espíritu Santo, dándonos la determinación y la fuerza para hacer, estar haciendo y en el futuro también hacerlo. Hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Este es un mandamiento de parte del Señor, que nosotros oremos y que nosotros pidamos con todo el corazón que la palabra corra y sea glorificada. Y que guarde del mal a todo el que está predicando la palabra de Dios y el Evangelio. Y Dios obrará y Dios nos impulsará con su poder a hacer lo que tenemos que hacer. Y también hay otra cosa más que manifiesta aquí, una tercera cosa que es, manifiesta su obra en nosotros. Observen ustedes el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué es esto? Se forma el carácter del Señor en nuestras vidas. Ahí está el amor de Dios obrando. No hay, aunque sea muy difícil la situación que se enfrente, no hay ningún asomo de venganza, no hay ningún asomo de que les voy a hacer lo que me hicieron. No hay nada de esto. El amor de Dios está ahí obrando para amar a todos y amar a los enemigos mismos, amar al prójimo, como dice la palabra de Dios, amarlo para darle las escrituras, para orar por él, para llevarle el mensaje del Evangelio, y la paciencia de Cristo para soportar las situaciones adversas que se presentan. Cuando nosotros estamos en dificultades, a lo mejor no es necesariamente que estemos llevando la palabra en un sentido de predicar el Evangelio, pero estamos llevando la palabra en un sentido de demostrar lo que Dios hace en la vida de alguien que sufre y padece. Tú estás padeciendo alguna situación adversa, hay algo que permanece sobre tu vida y no se quita, hay alguna situación que está allí, sea enfermedad o sea alguna injusticia, cosas que uno puede padecer o está sufriendo. Bueno, ora por él, ora por esto al Señor y que tú puedas presentar al mundo la obra de Jesucristo, el amor de Dios y la paciencia de Cristo a través de tu vida, que es como una forma de predicar el Evangelio porque estás anunciando
las grandes cosas que Dios hace en la vida de una persona, aunque esté en situaciones de sufrimiento. Bueno, la oración es una necesidad y en circunstancias como las que vivimos nosotros en un mundo adverso a Dios, en un mundo que no quiere nada con Dios, en un mundo que está más y más en oposición inclusive a la doctrina bíblica, pues para nosotros es sumamente importante orar. Y hermanos, yo insisto en esto, tenemos que aprender a orar por los predicadores, sean predicadores o la iglesia, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que llegue lo más rápidamente a otros lugares y que los que creen, tanto a donde vamos como nosotros mismos, sea muy apreciada, sea altamente estimada, sea vista como la palabra de Dios a la que nosotros ponemos con todo el corazón la atención, porque ahí hay vida para nosotros y buen consejo. La necesidad de orar por los predicadores y los creyentes. El segundo punto es un punto más delicado en un sentido, porque nos habla de la necesidad de obedecer la doctrina bíblica. Hay un énfasis en este punto, en esta parte que lleva la mayor parte del capítulo, en donde se nos pide que pongamos mucha atención a la palabra de Dios y que la recibamos como una orden de parte de Jesucristo para llevarla a cabo en nuestras vidas y como una orden no descuidarla, sino ponerle atención y aplicarla a nuestra vida. Cuando nosotros estamos viendo esta porción, encontramos, por ejemplo, ahí en el versículo 6 que dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Os ordenamos, hermanos. A veces como que uno no quiere escuchar este tipo de palabras. ¿Cómo? ¿Me ordenan? ¿En la iglesia me ordenan? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de que recibimos órdenes en la iglesia? Y sí, recibimos órdenes, pero no son órdenes de los hombres, son órdenes del Señor. En esta porción, en este capítulo, encontramos las palabras os ordenamos, ordenábamos, les mandamos y también deben de obedecer. Son palabras fuertes, pero son palabras que tienen que ver con la enseñanza de la doctrina bíblica. Hermanos, la doctrina bíblica son órdenes que el Señor da. La doctrina bíblica son mandamientos que el Señor da. Es como decir, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, alma y mente. Es una orden, es una doctrina. ¿En dónde más vamos a aprender que hay que amar al Señor con todo el corazón? En ningún lado. Solamente en la doctrina bíblica. ¿Dónde vamos a aprender que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos? En ningún lado. Solamente en la palabra de Dios. Pero esto que es doctrina es orden. Son órdenes que el Señor Jesucristo nos da para que nosotros actuemos y vivamos en ellas. Cuando una persona no camina en las órdenes que el Señor da, entonces anda desordenadamente, como dice el versículo 6, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Pueden ver ustedes? Aquí está. Andar desordenadamente es no andar de acuerdo a la enseñanza recibida. Nosotros debemos de revisar esto en nuestras vidas. Hermanos, necesitamos conocer la doctrina del Señor y obedecer la doctrina del Señor. Los principios que la palabra de Dios nos presenta son órdenes para nosotros que debemos obedecer. Si no hacemos esto, andamos desordenadamente, andamos en un caos espiritual, no andamos en el orden que Dios espera.
Él tiene un orden para nosotros. Nosotros nos esforzamos para que ese orden se cumpla en nuestras vidas y bueno, en el sentido de la iglesia, existe para que ese orden se cumpla en las vidas de las demás personas. Nosotros tenemos que aprender la disciplina de la vida cristiana y también aprender acerca de una vida esforzada para alcanzar metas de la vida cristiana como nosotros, pues como vemos en la palabra de Dios. Estaba leyendo esta mañana que decía Tom Landry, un head coach de los Dallas Cowboys, que dice, mi trabajo es conseguir que los hombres hagan lo que no quieren hacer con el propósito de lograr lo que siempre han deseado lograr o alcanzar. Y es como la vida pastoral o la vida en la iglesia. Lo que estamos esforzándonos todos, especialmente, debe de ser un objetivo de los líderes de la iglesia, de los que presiden en la iglesia, es precisamente conseguir que los hombres, que los hermanos hagan lo que se batallan mucho a hacer, lo que es difícil. ¿Cómo voy a dejar esto? Tengo mucho que hacer y un estudio y un tiempo de oración. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero es importante porque nosotros quisiéramos alcanzar las metas de la vida cristiana y gozar de la comunión con el Señor y ver su mano poderosa obrando y actuando en nuestras vidas, pero se necesita la doctrina, se necesita estudiarla, se necesita la oración, así que muchas veces no la queremos hacer. Piensa en cuántas veces pensaste o recordaste que había que estudiar algo o que habría que ir a la reunión de oración o tener un tiempo de oración personal o una lectura de la palabra. ¿Cuánto? Y pues quizá lo llegaste a pensar, pero lo dejas de lado. Hace falta hacerlo. Y necesitamos precisamente conseguir que esto suceda en nuestras vidas. Que los hombres, que los hermanos hagan lo que no quieren hacer con el propósito de lograr lo que siempre han deseado lograr y alcanzar. Si tú eres un creyente, pues tú quieres alcanzar una vida cristiana que vaya en una comunión con el Señor muy apropiada, muy adecuada. Hay otra frase del pastor Charles R. Swindoll que dice, ¿qué es la disciplina? Es el ejercicio que nadie disfruta, pero cuyos resultados todo el mundo admira. Es una palabra llena de sudor y fatiga y a veces sufrimiento. Y creo que esto es también. Necesitamos la disciplina en la vida cristiana, el andar en la vida cristiana. La disciplina de la vida cristiana no es castigo necesariamente. En este sentido es un sujetarme a una forma de vida, de vivir, de actuar, de andar. Entonces yo debo de estar sujeto a los principios de la palabra de Dios, que son órdenes para mi vida y que me dan una forma de vivir. Me traen una disciplina al diario vivir, de tal forma que yo tengo ahora la disciplina de la vida cristiana. No es que Dios me esté disciplinando, me estoy ajustando a la forma y manera de vivir como un cristiano. Y aquí los hermanos tenían un problema porque ellos no andaban correctamente, andaban desordenadamente porque no se habían ajustado a la enseñanza de la palabra de Dios, de la doctrina que habían recibido y por eso ahora estaban entrando a una vida de flojera, de no trabajar en nada y andarse entrometiendo en lo que no les correspondía, metiéndose a lo mejor en las casas, ir a hacer perder el tiempo a otro hermano, porque pues él andaba ahí viendo a lo mejor hasta qué podía comer en la casa del hermano. No trabajando en nada, porque vamos a ver que el apóstol Pablo dice que trabajando coman su propio pan. Entonces, la doctrina bíblica, pensemos, son órdenes del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor,
Venimos de parte de Cristo Jesús. Y así es cuando nosotros enseñamos la palabra. Venimos en el nombre de Cristo para entregar la palabra de Cristo con la doctrina de Cristo. No las ideas humanas, sino que debemos esforzarnos para que sean la doctrina de Cristo, lo que el Señor dejó sentado en su palabra con toda claridad y definición, para que nosotros todos, desde el que la predica hasta los que la escuchan, dediquen sus vidas a obedecer la palabra de Dios y la doctrina que el Señor nos deja. Así que esto es así. Nosotros, por la palabra de Dios, bueno, déjenme decir esto, o sea, no se trata de que nosotros tengamos que obedecer a los pastores en todo. Los pastores tienen una autoridad sobre las almas de los hermanos en tanto tenga que ver con su crecimiento espiritual, en cuanto tenga que ver con su edificación cristiana, en cuanto tenga que ver con la enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios. Yo me atrevo a decir que ningún hombre tiene autoridad sobre otros a menos que la palabra de Dios lo instruya. Por ejemplo, nosotros encontramos que está la autoridad de los padres hasta un cierto tiempo cuando ya los hijos son adultos, pero está la autoridad de los padres sobre los hijos para atender su casa, para instruirles y enseñarles. Por otro lado, tenemos la autoridad del gobierno para que ellos organicen el diario vivir de toda la ciudadanía y castiguen al que hace daño y den libertad al que está haciendo bien y hagan cosas que sean para el bien de la comunidad. Ellos tienen autoridad para hacer bien, no para impartir ideologías. Ellos no pueden impartir sus ideas. Por eso hacen mucho daño quienes estando en el gobierno quieren impartir o quieren llevar a nivel constitucional ideologías, como las ideologías de género, como las ideologías sobre la sexualidad. Son ideologías, eso no tiene que ver con el vivir de todas las demás personas, que tienen autoridad en tanto sea para eso. Cuando no hacen lo que es justo y correcto y lo que es bien para la vida de todas las comunidades, en tanto no están obligando a otros a aceptar ciertas formas de ideologías para implantarlas a fuerza en niños entonces, si ellos hacen esto es contrario a la autoridad que Dios les da, porque esta autoridad Dios la da por la palabra de Dios. Y también nosotros tenemos a la iglesia, que nosotros vemos que hay una autoridad en la iglesia para enseñar la palabra de Dios y para guiar a los hermanos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y los pastores y los líderes y los diáconos y todos los hermanos debemos ayudarnos mutuamente para que nosotros caminemos velando porque cuidemos la doctrina y nos apeguemos a vivir de acuerdo a la enseñanza que en ella tenemos. También lo vemos en las instituciones educativas, en servicios, en cuestiones militares, si yo trabajo en una fábrica, si estoy en unas oficinas, porque el Señor me dice con toda claridad que nosotros, como les dice allá en 1 de Timoteo capítulo 6, que los amos traten dignamente, en todas las epístolas lo dice, traten dignamente a sus esclavos y a sus empleados, y por el otro lado, los empleados tengan a sus amos como dignos de todo honor, para que la doctrina no sea blasfemada y no se hable mal de ella y ni el nombre del Señor. Entonces, todo esto que Dios ha dado el orden, Dios ha establecido esas autoridades y son para el bien de las personas. Y ese bien de las personas, si se lleva, entonces glorifica también a Dios, porque manifiesta como Dios quiere hacer las cosas. Pero los creyentes, como estos esclavos en Timoteo, entonces nosotros debemos de hacer bien las cosas en nuestros trabajos, ordenadamente, correctamente, para que la palabra de Dios no sea blasfemado, ni el nombre del Señor. Entonces son órdenes que nosotros tenemos aquí. La doctrina bíblica es.
Ahora, otra cosa que aprendemos en esta porción es que la doctrina bíblica, quien enseña la doctrina bíblica, quien manda la doctrina bíblica, la enseña como un mandato de parte de Dios, tiene que demostrarlo primeramente en su vida, que es lo que hacen los apóstoles. Versículos 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, ellos se apegaron a la doctrina que enseñaban, trabajando y haciendo sus cosas para ganarse su propio pan. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Los apóstoles, el apóstol Pablo y su equipo que llegaron ahí a Tesalónica, ellos podían haber recibido pues comida, apoyo, ayudas diversas, a lo mejor una cama donde dormir, etcétera. Pero algunas cosas ellos, sin duda, no las tomaron, no usaron esto para darles un ejemplo. Probablemente ellos ya observaban que algo había dentro de la comunidad de Tesalónica de hombres que flojeaban, hombres que no querían trabajar. Y probablemente por estas razones ellos hicieron casi desde su primera llegada con ellos, con los de Tesalónica, insistieron en estas verdades y les dieron un ejemplo. Así que todo aquel que enseña la doctrina bíblica tiene la obligación, tiene el deber, tiene que tener esa prioridad en su vida, que tiene que vivirla. La doctrina bíblica la debo vivir en mí para poderla enseñar eh, de la manera en que Dios espera que yo la enseñe, siendo un ejemplo de los efectos de esa doctrina en la vida. Entonces, esto es algo importante. Los que somos líderes en la iglesia, diáconos o ancianos, tenemos el compromiso delante de los hermanos de la iglesia, delante de ustedes, de ser un ejemplo de lo que predicamos. Esto es un compromiso importante. Por eso decimos siempre que la vida del creyente que sirve al Señor es un aparador, porque la gente tiene que ver que lo que se predica se vive. Y esperemos yo espero que en cuanto a mí, pues lo que estamos predicando, enseñando mi esposa y yo, sea lo que ustedes pueden observar, a lo mejor con muchos defectos, pero al final de cuentas, que ustedes puedan observarlo en nuestras vidas. La predicación de la enseñanza bíblica tiene que venir de una vida que demuestra la enseñanza bíblica en su diario vivir. Otra de las cosas que está insistiendo aquí el apóstol Pablo es que la doctrina bíblica se enseña claramente. No es confusa, tiene que ser clara. Claro, aquí estamos tomando un aspecto de la enseñanza bíblica que es que las personas no flojearan, sino que trabajaran y no anduvieran quitando el tiempo a otros, sino que se ocuparan de sus propias cosas. Y por ejemplo, en el versículo 10 dice con toda claridad, porque cuando estábamos con vosotros, o sea, en aquella primera visita que tuvieron con los tesalonicenses, dice, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí estaba la doctrina. Si alguno de Tesalónica decía, oye, pero ¿por qué me dices eso? Porque Dios te lo manda. Y porque Dios lo manda, yo también lo hago. Todos estamos sujetos a la doctrina bíblica. No hay privilegios. No podemos decir, tú sí lo haces, yo no, porque yo soy el que enseña. Todos estamos bajo la sujeción de las órdenes del Señor. Cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es una orden clara. Es una orden definida. Y como esto, pues hay muchas enseñanzas doctrinales. Esta es una enseñanza doctrinal, podemos decir, acerca del trabajo, acerca de una vida disciplinada, ordenada, que es responsable, que trabaja, que hace las cosas que debe hacer. Pero
En nuestra mente debe ser claro que es porque el Señor lo manda. No es para estar orgulloso de mí mismo, ¿verdad? Sino el Señor lo manda y lo debo hacer. Y claro, vendrá la satisfacción de que yo estoy cumpliendo y haciendo lo que tengo que hacer. Si alguno no quiere trabajar, tampoco puede. El trabajo no es una maldición. En el Génesis, el trabajo no vino como un castigo de parte de Dios. El castigo fue que el trabajo iba a ser más esforzado. Pero desde que estaba en el huerto, Adán tenía que cuidar del huerto. ¿Cómo lo cuidaba? Pues no nos dice específicamente, pero él cuidaba del huerto, tenía que hacer lo que tenía que hacer, recortarlo, arreglar, yo no sé qué sería, pero él trabajaba en el huerto. Cuando vino la caída, entonces el trabajo se hizo más arduo, porque había muchas dificultades para cumplirlo, pero había que hacerlo. Y el trabajo siempre hace bien a las personas. Es de personas que hacen su trabajo y que lo hacen para el Señor, pues son motivados para hacerlo bien, desarrollarlo correctamente, dedicadamente, que no llegan tarde, que cumplen sus cometidos adecuadamente, se ocupan de hacer el trabajo bien. Es muy diferente tener una actitud, sí, yo voy a trabajar y con una actitud muy, déjenme usar la palabra, guangas, sin interés, ¿no? Nosotros presentamos y hacemos y debemos hacer nuestro trabajo con interés porque lo hacemos para el Señor como una orden del Señor. Así que aquí la doctrina era muy claramente enseñada. Estábamos con vosotros, os ordenamos. Yo creo que los vieron ahí que no estaban haciendo nada, algunos de ellos, y entonces los exhortaron a que si no querían trabajar, tampoco comían, lo cual es, bueno, algo que sin duda motiva a las personas. Muy bien. Dice, otro punto aquí que tenemos es que la doctrina bíblica debe corregir el andar diario, que ya hemos comentado algunas cosas de estas, lo que dice el versículo 11 al 13, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces el mandamiento era muy claro. Si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Algunos de ustedes andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, a estos que no están haciendo lo que deben hacer, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad de Cristo, como mandamiento de Cristo, como una expresión de Cristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es lo que tenían que hacer. Llama la atención trabajar sosegadamente. Es una forma de trabajo en paz, sin una ansiedad que nos afecte, sosegadamente, en una forma pacífica, tranquila. Así que de esto se trataba. Aquí no hay un mandamiento de que escojan cierto trabajo, porque todos los trabajos son importantes. Lo que nos toque hacer, sea lo que sea, debemos hacerlo con toda la dedicación por hacerlo para el Señor, sea lo que sea. Siempre me acuerdo cuando llego a mencionar una cosa así, cuando estábamos en México trabajando en la Secretaría de Patrimonio Nacional, que estábamos sacando unas copias y no estaban saliendo bien algunas copias. Y entonces había que volverlo a hacer y uno de los amigos me dice, pero ¿cómo estamos aquí nosotros sacando copias? No podemos estar sacando copias, somos arquitectos, somos ingenieros, ¿qué estamos aquí sacando copias? Y yo pensé y le dije, mira, pues si somos ingenieros y arquitectos, lo menos que podemos hacer es bien unas simples copias. Así que vamos a dedicarnos a hacerlo bien. Y aunque sea una cosa sencilla,
tiene que ser hecha bien. Claro, mi motivación era una, la de ellos, pues a lo mejor sería otra, pero al final de cuentas es para el Señor. Si es una copia, vamos a hacerla bien. Muy bien, entonces, ah, la doctrina bíblica corrige el andar diario. ¿A qué nos dedicamos nosotros al vivir? A lo que la doctrina de la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que aplicamos en esto. Ok, ahora hay algo, que es el versículo 13, que llama en una manera muy, muy clara la atención allí en ese versículo, cuando dice, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Perdón. Creo que muchas veces alguna persona tiene el interés de trabajar y de servir. ¿Y cuántas veces hacemos un plan vamos a juntarnos para trabajar y para hacer este tipo de cosas y para realizar esto que es importante hacer para el Señor? Me decía mi hija hace poquito que ella estaba organizando una boda y había quedado en que varias personas le iban a ayudar, había un equipo que le iba a ayudar. Y cuando era la hora de la llegada, nadie llegó. Ya más tarde, horas más tarde, llegaron uno o dos por ahí, ya para detalles finales. Cuando una cosa así sucede, es algo que daña profundamente el deseo de servicio de las personas. Porque alguien no cumple, no llega, no está ahí. Entonces, imagínense ustedes que un hermano quiere servir y entonces se promovió a hacer algo y entonces él llega, pero los demás no llegan. Y entonces se pone a trabajar y piensa, Señor, pues esto es para ti, así que si aunque no hayan venido mis hermanos, yo lo voy a hacer y voy a participar y voy a hacer este trabajo. Y se pone a trabajar duro y pues bueno, lo entregó. Pero luego sucede otra vez y a lo mejor vuelve a suceder lo mismo otra vez. Llega un momento en que esto desanima a cualquiera que quiere hacer el bien. Si quiere hacer el bien, si quiere servir y quiere servir de todo corazón y se acompaña, como la palabra de Dios nos instruye, con otros hermanos para hacer algo y los otros no llegan, esto pega duro en el corazón. Satanás lo usa para desanimar a cualquiera que quiera hacer. ¿Para qué sirve si nada más no vienen? Y si los otros no vienen, para ya olvídate de estar haciendo cosas, no te esfuerces. Son sus palabras. Pero el mandamiento de Dios para todo el que quiere servir es que nada lo desanime. Por eso dice, y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Yo creo que mucho tiene que ver con eso. A lo mejor el exhortar a aquellas personas que andaban desordenadamente una y otra vez, y que seguían haciéndolo y no funcionaba, no respondía, pudiera cansar a alguien. Y bueno, ya, ¿qué más hacemos? Ya no más. Pero esa palabra no entra en la vida cristiana. La doctrina de la vida cristiana nos dice que el que hace el bien no se canse de hacerlo. No importa lo que vea, no importa lo que observe a su alrededor, no te canses de hacerlo. Y es lo que dice aquí. Sigue adelante. La única manera es mirar a Cristo. Nosotros servimos al Señor mirándole a Él para su gloria, por amor a Él. Nosotros hacemos cosas para servirlo a Él de todo nuestro corazón. Así que si tú has llegado a pensar un día, esto es que no, los demás no responden, nadie hace, yo nomás hago y los demás no lo hacen. No pienses en eso. Piensa, lo sigo haciendo porque lo hago para el Señor y lo hago de todo corazón. Decide hacer las cosas para Cristo. No se cansen de hacer el bien. Esto es el bien. Seguir los principios de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, de lo que debemos hacer. Esto es el bien. Y no nos cansemos de hacerlo, porque es algo que glorifica el nombre de Dios. Decidamos participar. Ahora yo recomiendo, y insisto en esto, y lo mismo debe de ser para mí. Si nos comprometemos a hacer algún día en la iglesia para apoyar el ministerio,
Si estamos ahí, tenemos que tomar la decisión de hacerlo, de participar o no participar. A lo mejor pensamos, bueno, tengo mucho trabajo, es un momento difícil y decido no participar. Y está bien. Pero si decido participar, hermanos, debo participar. Si me he comprometido a estar en algún lugar, alguna hora, para hacerlo para la gloria de Dios, para hacerlo cumpliendo la doctrina de la palabra de Dios, decido estar en algún lugar, alguna hora, por un tiempo, para servir al Señor, juntamente con otros hermanos, entonces ya ahí ya no hay trabajo, ni familia, ni nada que cuente. Si tengo mucho trabajo, pues como el apóstol Pablo, de noche y de día, con estas manos, trabajando arduamente para hacer lo que me comprometí a hacer. Que la familia llegó, no importa, vamos con todo y la familia para servir y hacer lo que tenemos que hacer. Tomando un compromiso para la gloria de Dios, es palabra dada delante del Señor, tomada en cuenta por el Señor. Si no la podemos dar, digamos, no puedo. Pero si ya dije que puedo, entonces, hermanos, para la gloria de Dios, por amor a Cristo, con todo el corazón, cumplir lo que prometí. Esto es el que hacer. Y en cualquier cosa que hagamos, no solamente en ministerio de la iglesia, sino en el trabajo o en cualquier responsabilidad que tomemos, hacerlo para la gloria de Dios. Nada queda fuera de esto. Todo está en este sentido. Muy bien, sigamos aquí ya para terminar. Algo que la palabra de Dios nos presenta es que la doctrina bíblica es algo muy serio. Y cuando hay desobediencia hacia la doctrina bíblica, entonces se requiere exhortación. Dice aquí el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, está ahí haciendo una advertencia el apóstol Pablo. Si alguno, porque a lo mejor otros recibieron la exhortación y cambiaron su vida. Dejaron esa vida de no hacer nada y buscaron un trabajo, se pusieron a trabajar y a construir, comer su propio pan y se hicieron responsables, pero a lo mejor algunos no. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguno no obedece, y fíjense la palabra, obedece, no es de, pues, si alguno no quiere hacer una consideración de esto que estoy diciendo, no, es obedecer, es ajustarse a esa verdad de la palabra de Dios. Este no tiene opción, es obedecer. Tienes que trabajar, le decían a aquellas personas que no lo hacían. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, aquí observamos la fuerza de la exhortación. A este señaladlo. Esto significaba que pues la iglesia, que eran los miembros de la iglesia, los que se consideraban miembros, se juntaban y entonces ellos tenían una declaración de que el hermano no quiere trabajar. Ya se le exhortó, ya se le dijo, ya se le mostró por la palabra qué es lo que tiene que hacer, que tiene que ocuparse de un trabajo y atender a lo mejor a su familia, a sus necesidades, debe hacerlo y no quiere dejar de hacer. No quiere sujetarse a esta enseñanza. Se le señalaba, a este no está queriendo hacer esto. Era lo que decía el apóstol Pablo, porque la doctrina de la palabra de Dios es una cosa seria. Es vida para las personas, es vida para la iglesia, pero también es tropiezo para la gente, para el evangelio y para el mundo. Entonces, si alguno no quiere hacer esto, señaladlo. Y luego agrega algo más, y no os juntéis con él. En ese sentido ya no había una comunión con él. Ya no se tenía esa relación cercana de hermanos en la fe, porque él estaba obrando y actuando de una manera que denigraba la palabra de Dios. Y era importante que quedara claro que la iglesia estaba marcando esto como un hecho. Aquí, pues no es solamente para la iglesia, es para todos. Y con los líderes es todavía más fuerte, porque hay una mayor responsabilidad delante del Señor en la manera en que nosotros actuamos. Debemos obedecer la palabra de Dios
Y si desobedecemos la palabra de Dios en el liderazgo, hay todavía más responsabilidad. Entonces, no os juntéis con él y el asunto era que se avergüence, que tuviera claro que lo que estaba haciendo estaba mal delante del Señor. Así que la doctrina bíblica requiere exhortación. Si alguna persona está haciendo algo indebido en su familia, en su hogar, en su trabajo, alguien robó porque vio la necesidad de tomar un dinero y luego ya no lo pudo regresar, lo que sea, hermanos, eso no puede ser en la vida nuestra. Nosotros debemos de ser obedientes a la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí esto es vital, es sumamente importante. Se avergüenza. Santiago nos dice que tengamos sufrimiento en nosotros cuando hemos pecado contra el Señor. Faltar al Señor es algo muy delicado. Es algo que afecta nuestras vidas, afecta el testimonio de la iglesia, afecta el testimonio del evangelio, afecta, queridos hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos, no debemos permitir que mi vida sea algo que trae este efecto contra la palabra de Dios. Nosotros estamos cuidando el alma. Ahora, es muy importante que esto suceda, pero no es para hacerle daño al hermano, sino para cuidar el alma del hermano, para que el hermano salga de esa condición contraria a las escrituras y regrese al camino de la palabra de Dios y de la enseñanza. El alma de él nos interesa, no es para destruirle, sino para regresarlo a la comunión de la iglesia con una vida que le va a servir, que va a funcionar, que va a cambiar y que le va a ayudar. No va a servirle a nadie seguir siendo un flojo que no trabaja en nada. Es que se anda entrometiendo en lo ajeno, se destruye a sí mismo. Pero si una persona camina con el Señor, entonces construye su vida. Cuando se hacen acciones como estas, nosotros estamos trayendo esta reprensión hacia nuestras vidas o hacia la vida del que falte, para ayudar el alma del pecador, para que sea restaurado a la comunión de la iglesia, dejando el pecado que practica, para disuadir a los que pudieran estar tentados a andar en algún camino del mal, y también cuidar el bienestar de la iglesia y vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del evangelio. Estas cosas son importantes, hermanos. Para esto vivimos, para eso tenemos la iglesia y la reunión. Queremos que Cristo sea glorificado. Por eso es sumamente importante que cuando algo así sucede, cuando alguno de nosotros no se sujeta a la doctrina de la palabra de Dios, sea exhortado, como dice aquí la palabra de Dios. La doctrina bíblica requiere exhortación para que andemos en ella, para que si nos salimos de ahí regresemos a andar en ella para el bien, no para hacer daño, sino para el bien, para construirnos, para edificar. Un día, este hermano que no quería cambiar va a enfrentar al Señor y tendrá una pena enorme estar delante de Él y salir afectado, exhortado. Nosotros buscamos el bien a través de estas acciones. Dice aquí, en este caso, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Aquí ya ven que lo que decía el Señor Jesucristo, que si no obedece a la iglesia y a tu hermano, pues entonces tenle por gentil y publicano. En este caso, eso es una excomunión, pero esto no es excomunión. Es un hermano que necesita estar bajo una presión para regresar al camino del Señor. No lo tengáis por enemigo, sino amonestable. Creo que en este caso de alguien que flojea, pues hay todavía un proceso para esperar que sea verdaderamente un creyente y que regrese al camino de la doctrina bíblica. Entonces, llegamos ya prácticamente al final y déjenme pues concluir así de una manera
sencilla. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Cuando nosotros oramos y cuando nosotros, vemos la necesidad de orar y vemos la necesidad de obedecer la doctrina bíblica y que encaminamos la vida para que obedezcamos la palabra de Dios en amor, pues entonces nosotros tenemos paz y el Señor nos dará paz. Cuando el apóstol Pablo tuvo dificultades con los hermanos en Corintios, como estuvimos aprendiendo en 2 Corintios, todo aquello que se hizo, aquella tensión que se vivió, pues resultó para bien. Los hermanos se arrepintieron, los hermanos pidieron, se reconciliaron con el apóstol Pablo, regresaron a una buena relación con él y todas las cosas volvieron a caminar. ¿Qué respuesta tuvieron? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue que ustedes regresaron al camino y él está gozoso por aquel resultado? El resultado de algo que parece difícil, como exhortar a un hermano de esta manera, siempre trae un buen resultado, no trae un mal resultado. Trae un buen resultado el Señor de paz, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Nosotros estamos llamados a la paz, y como paz, y en esa paz debemos andar. Y ya, saludo al apóstol Pablo por su despedida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Déjenme, pues, terminar con una oración. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a que miremos la oración como algo muy importante y también veamos la necesidad de la doctrina bíblica a la que nosotros nos debemos sujetar. Encamínanos, Señor, para la gloria tuya, para que nuestras vidas estén practicando, tomando el tiempo para orar como algo muy valioso y también para aprender la doctrina bíblica y sujetarnos a ella como algo muy valioso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.